Era la única palabra que se repetía en mi mente mientras me adentraba en el corazón de la selva del Darién, un infierno verde donde la esperanza y el miedo se entrelazan en un nudo que nunca se deshace. En el año 2017, huyendo de la profunda crisis que asolaba mi país, Venezuela, me vi obligado a tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Sin opciones legales o económicas viables, la travesía a través de esta inhóspita selva se convirtió en mi única alternativa para buscar un futuro mejor. La primera imagen que tengo de ese fatídico viaje es el rostro de Raúl, nuestro guía, un hombre de facciones endurecidas por las pruebas de la vida. Nos había reunido a 8 personas, todos desconocidos, pero unidos por la desesperación. Entre nosotros, una pareja llevaba a su hijo de 10 años, una decisión que me resultaba incomprensible. La selva del Darién no distingue entre edades. Allí, cada paso puede ser el último. La humedad era abrumadora desde el primer momento. Durante 3 días consecutivos, la lluvia nunca cesó. Su constante golpeteo nos calaba hasta los huesos, convirtiendo nuestras botas en trampas de agua que debíamos vaciar continuamente para evitar infecciones que podían transformarse en gangrena en cuestión de horas. Los sonidos de la selva eran una cacofonía incesante, aves, insectos y otros animales cuyos ruidos parecían burlarse de nuestra vulnerabilidad. El camino era una lucha constante contra la naturaleza y nosotros mismos. Raúl era claro: aquí no se espera a nadie. Si alguien queda atrás, queda atrás. Las palabras, aunque crueles, eran la cruda realidad. Encontramos restos humanos en el trayecto, esqueletos y cuerpos en descomposición, algunos marcados por el cansancio, otros por mordeduras de serpientes venenosas, y otros aún con heridas de bala. Los grupos armados también eran parte del peligro. Guerrilleros y bandidos acechaban en la espesura, dispuestos a robar o algo peor. Hacia el 4.º día, Raúl anunció que habíamos dejado atrás la parte más peligrosa, la zona densa y plagada de amenazas humanas y animales. Esa noche, finalmente, nos detuvimos a descansar bajo un dosel de ramas densas. El agotamiento nos venció, y caímos en un sueño profundo. Pero la calma era un espejismo. Un grito desgarrador nos despertó. Provenía de la madre del niño. Era un sonido lleno de desesperación, tan intenso que parecía atravesar la espesura de la selva misma. Al encender nuestras linternas, vimos el terror en sus ojos, un terror que solo alguien que ha perdido algo invaluable puede experimentar. El niño había desaparecido. Según ella, había estado durmiendo junto a ellos, pero al despertar ya no estaba. Sus manos temblaban mientras señalaba el lugar vacío en el suelo, y su voz se quebraba al explicar lo que había ocurrido. Nos dividimos en grupos, aunque el miedo se filtraba en cada uno de nosotros como el aire húmedo de la selva. Comenzamos a buscarlo, llamándolo por su nombre, pero solo el eco respondía. La selva, normalmente llena de sonidos de insectos y animales nocturnos, estaba extrañamente silenciosa. Cada crujido bajo nuestros pies y cada sombra entre los árboles nos hacía saltar. La oscuridad nos envolvía como un depredador paciente, y el sudor empapaba nuestras ropas mientras avanzábamos entre los árboles y arbustos. Fue mi linterna la que finalmente iluminó al niño. Estaba acurrucado bajo un árbol, temblando. El árbol era un gigante antiguo, con ramas que se extendían como brazos protegiéndolo de algo invisible. Al acercarme, algo en su postura me hizo dudar. Era un temblor diferente, no del frío ni del miedo. Era como si algo en su interior estuviera luchando por salir. «Todo está bien, pequeño», le dije, intentando transmitir calma. Mis palabras flotaron en el aire, pero parecían no alcanzarlo. Extendí la mano para tocar su cabeza, pero antes de que pudiera hacerlo, él me sujetó con una fuerza sobrehumana. El contacto fue como un latigazo. Un frío helado recorrió mi columna vertebral, dejándome paralizado. Su mirada se cruzó con la mía, y sentí que el tiempo se detenía. Sus ojos habían cambiado. Eran rojizos, brillantes, como brasas encendidas. Había algo profundamente antinatural en ellos, como si el niño que conocíamos hubiera sido reemplazado por otra cosa. Su rostro no tenía expresión, pero transmitía una malevolencia que me dejó sin aliento. El niño se puso de pie lentamente, sin soltar mi mano, hasta que finalmente lo hizo con un movimiento que parecía desafiar la gravedad. Sus padres llegaron corriendo, sus gritos llenos de alivio y confusión. Lo abrazaron con desesperación, llorando y agradeciendo a todos por encontrarlo. Le preguntaron qué había pasado, dónde había estado, pero el niño no dijo nada. Permaneció en silencio, con la misma mirada vacía, el resto de la noche.
Era un silencio que pesaba como una amenaza invisible sobre todos nosotros. Al día siguiente, con la luz del sol filtrándose a través de las copas de los árboles, intenté hablar con el padre. Mientras el resto del grupo empacaba, me acerqué y le conté lo que había visto, la mirada y la fuerza del niño, algo imposible para alguien de su edad y tamaño. El padre me miró, cansado y escéptico. «Estás agotado», me dijo, intentando ocultar su propia inquietud. «Te imaginaste cosas. La selva juega con la mente». Pero yo sabía que lo que había visto era real, tan real como el sudor en mi piel y los mosquitos que zumbaban a nuestro alrededor. Finalmente, llegamos al primer pueblo de Panamá. Era un pequeño oasis de civilización después del infierno verde. Cada uno tomó su camino. La familia se fue rápidamente, llevándose al niño sin mirar atrás. Pero en mi interior, algo no estaba bien. No podía sacudirme la sensación de que lo que había salido de la selva con ellos no era el mismo niño que había entrado. Era algo diferente, algo que no pertenecía a este mundo. La selva del Darién guarda secretos que no podemos comprender. Es un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan, donde los límites entre lo humano y lo inhumano se desdibujan. Hay historias sobre espíritus y seres que toman formas humanas, sobre viajeros que desaparecen y regresan cambiados. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, veo esos ojos rojizos y siento el peso de aquella mano helada sobre la mía. Me pregunto si alguna vez podré escapar del terror que dejé atrás en aquel infierno verde, o si una parte de él me acompaña para siempre. Mi trabajo, al menos en teoría, es simple: acompañar a los camioneros mientras transportan su carga desde el punto A al punto B, asegurándome de que nadie la robe o interfiera en el trayecto. Me pagan por seguir órdenes, no por hacer preguntas, y mucho menos por mirar dentro de la carga. El primer día me entregaron un uniforme oscuro, una linterna que proyectaba una luz tenue, un arma que parecía más decorativa que funcional y un sobresellado. Dentro del sobre había una lista de reglas, escritas con una caligrafía firme y meticulosa, como si quien las hubiera redactado quisiera asegurarse de que no hubiera margen para malentendidos. No hables con el conductor a menos que sea absolutamente necesario. No mires al conductor directamente a los ojos. Si el conductor comienza a silbar, enciende la radio en el canal 7 y sube el volumen al máximo. Nunca abras la carga. Pase lo que pase, no intentes mirar adentro. Si ves algo en la carretera que no debería estar allí, no te detengas. Al llegar al punto B, espera en la patrulla hasta que el conductor descargue todo. Leí las reglas una y otra vez, memorizándolas mientras esperaba en el estacionamiento designado para mi primer trabajo. Frente a mí se detuvo un camión negro con ventanas opacas y faros que parecían demasiado brillantes para su tamaño. La cabina emitía un ligero chirrido metálico, como un susurro mecánico que no lograba callar. Nadie bajó. La puerta del copiloto se abrió sola, una invitación silenciosa. Subí con cautela. El interior era oscuro, a pesar de que afuera el mediodía brillaba intensamente. El conductor era poco más que una sombra con sombrero. No dijo nada, solo encendió el motor. El rugido del vehículo no sonó como máquinas comunes, era un gruñido, profundo y visceral. Mi estómago se contrajo. La primera regla resonó en mi cabeza: no hables con el conductor a menos que sea absolutamente necesario. El camión avanzó lentamente hacia la carretera. En el ambiente flotaba una tensión opresiva, como si el aire en la cabina estuviera cargado de electricidad. El camino era largo y desierto. La neblina empezó a aparecer, primero ligera, luego como un manto que lo cubría todo. Me aferré a mi asiento, tratando de ignorar el nerviosismo que creía irracional. En un momento dado, el conductor empezó a silbar. El sonido era irregular, casi disonante, y su tono no parecía del todo humano. Recordé la tercera regla: si el conductor comienza a silbar, enciende la radio en el canal 7 y sube el volumen. Mis manos temblaban mientras buscaba el dial. Ajusté al canal 7 y el altavoz emitió un zumbido bajo, como un susurro electrónico. En cuanto el sonido llenó la cabina, el silbido cesó. Sentí un leve movimiento a mi izquierda, como si el conductor me hubiera dirigido una mirada satisfecha. Seguimos avanzando. La carretera empezó a cambiar. El asfalto se desdibujaba en los bordes, y las líneas amarillas parecían serpentear hacia direcciones imposibles. Todo se sentía mal, como si el mundo hubiera perdido su coherencia. Mis manos sudaban mientras intentaba concentrarme en no mirar hacia el conductor. De repente, algo apareció a lo lejos,
una figura parada en medio de la carretera. Al principio, creí que era un animal, pero a medida que nos acercábamos, vi que era un hombre. Su cuerpo era delgado hasta el punto de lo inhumano, y su postura era tímida, con los brazos colgando a los lados. Recordé la quinta regla: si ves algo en la carretera que no debería estar allí, no te detengas. El conductor no frenó. Cuando estuvimos a punto de atropellarlo, cerré los ojos. No hubo impacto. Cuando miré de nuevo, no había nadie en la carretera. El resto del trayecto fue un martirio. Los golpes suaves empezaron en la carga, acompañados de un sonido sordo que me recordó un corazón latiendo. Intenté ignorarlos, pero la idea de lo que podía estar allí dentro me carcomía. La regla número 4 se repetía en mi mente: nunca abras la carga. Pero cada vez que pensaba en el contenido, sentía como si algo desde dentro me estuviera llamando. El conductor comenzó a murmurar algo, un idioma que no reconocía. De repente, el camión se detuvo frente a un almacén enorme, oxidado y rodeado de una negrura imposible. Las luces delanteras proyectaban sombras alargadas y temblorosas. Recordé la última regla: espera en la patrulla hasta que el conductor descargue todo. Pero algo en la escena me helaba la sangre. El conductor comenzó a murmurar algo, un idioma que no reconocía, lleno de sonidos guturales y susurros como el viento entre las ramas de un bosque muerto. Cada palabra se sentía como un eco en mi mente, resonando más allá de lo que podía escuchar. De repente, el camión se detuvo frente a un almacén enorme, oxidado y rodeado de una negrura imposible que parecía devorar las estrellas mismas. Las luces delanteras proyectaban sombras alargadas y temblorosas, distorsionadas como si algo invisible las moviera. Recordé la última regla: espera en la patrulla hasta que el conductor descargue todo. Pero algo en la escena me helaba la sangre. El aire alrededor del almacén era pesado, cargado de una electricidad latente que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. No era solo miedo, era una certeza instintiva de que estaba en un lugar que no pertenecía a este mundo. El conductor salió con movimientos lentos, casi mecánicos. Sus pasos resonaron huecos sobre el asfalto agrietado mientras abría las puertas traseras del camión. La tensión en mi pecho aumentaba con cada segundo. Lo que vi allí me quitó el aliento. La carga era una caja metálica, oscura y maciza, rodeada de cadenas gruesas que parecían haber sido arrancadas desde dentro. La superficie de la caja estaba cubierta de marcas profundas, arañazos y golpes que sugerían un intento desesperado por escapar. Y entonces lo vi. Una figura comenzó a emerger de la caja. Era alta, grotescamente delgada, y estaba envuelta en sombras que se movían como humo negro, retorciéndose y cambiando de forma. Sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, me perforaron con una intensidad inhumana. Parpadeé, pero no desaparecieron. El conductor, que hasta ese momento había sido una figura inexpresiva y mecánica, se inclinó profundamente ante la criatura. La reverenciaba, como si estuviera ante una deidad antigua e incomprensible. La criatura avanzó. Sus movimientos eran fluidos y antinaturales, casi como si deslizara más que caminara. Cuando cruzó la entrada del almacén, la oscuridad pareció tragársela por completo, y el ambiente se volvió más silencioso que nunca. Ni siquiera los grillos cantaban. El conductor cerró el contenedor con un golpe seco, regresó a la cabina y arrancó el motor sin decir palabra. El trayecto de regreso fue un viaje lleno de tensión palpable. El motor rugía, pero en el aire flotaba algo que no podía explicar, como si una presencia invisible se hubiera colado en el camión. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, y me costaba mantener la respiración regular. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos rojos de la criatura y escuchaba el murmullo del conductor. Sabía que algo había cambiado, algo dentro de mí y algo en el mundo que conocía. Mi siguiente trabajo fue asignado al día siguiente, con nuevas reglas, un camión diferente y un itinerario que parecía más críptico que el anterior. Pero algo en mi interior me decía que el ciclo en el que estaba atrapado no tenía salida, que lo que transportábamos no solo desafiaba la lógica, sino también la propia naturaleza de la realidad. Y aunque no lo admitiera en voz alta, una parte de mí quería saber más. ¿Qué era esa carga? ¿Quiénes eran esos conductores? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? Sentía que cada regla y cada viaje me acercaban a un abismo del que no podría regresar, pero el misterio era una fuerza irresistible, una tentación que susurraba en los rincones oscuros de mi mente. El silencio de la noche no es lo que parece.
Está cargado de secretos y susurros que se escapan de las sombras. Todo comenzó una noche de luna menguante, cuando las estrellas apenas iluminaban el cielo, y el bosque parecía contener la respiración. Trabajar como guardabosques puede parecer un empleo rutinario, pero las experiencias que te aguardan en el corazón de la naturaleza rara vez son comunes. Muchos creen que nuestro trabajo se reduce a patrullar, repartir mapas y recordar a los visitantes que deben mantener sus perros atados. Pero la verdad, amigos, es que la naturaleza tiene sus propios misterios, y yo los he vivido. El verano pasado, una noche durante una ronda de rutina, escuché algo inusual. Era un sonido leve, un susurro, como si las hojas hablaran entre sí. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. Me acerqué lentamente al origen del ruido. Mis botas crujieron sobre las hojas secas mientras mi linterna perforaba la oscuridad. Entonces, lo vi, una figura agachada, con los ojos fijos en algo en el suelo. «Oye», grité, esperando que fuera solo un campista perdido. La figura giró su rostro hacia mí, y el sudor frío recorrió mi espalda. No era humano. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna de una manera antinatural, y su rostro, aunque vagamente familiar, estaba deformado, como si alguien hubiera intentado esculpirlo con manos torpes. Corrí. No me enorgullece decirlo, pero lo hice. Mis piernas se movieron como si tuvieran vida propia, y no paré hasta que estuve a una distancia segura. Esa noche, mis sueños estuvieron plagados de pesadillas. Son con oscuros túneles que serpenteaban bajo el parque, con cosas que no deberían existir. La desaparición. Unos días después, recibimos un reporte. Un hombre había desaparecido cerca del lago del parque. Según su hermano, habían estado caminando por un sendero cuando, de repente, el hombre desapareció. Estaba justo detrás de mí, decía el hermano frenéticamente. Me volteé un segundo, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Las desapariciones en los parques no son raras, pero algo en este caso me inquietó. Había una urgencia en los ojos del hombre, una desesperación que iba más allá de lo común. Decidí salir a buscar por mi cuenta. Tras horas de caminata, lo encontré. Bueno, encontré algo. A los pies de una pared de roca, descubrí una cueva. No estaba en los mapas del parque, y nunca antes la había visto, a pesar de que conocía cada rincón de esos bosques. Al acercarme, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La entrada de la cueva parecía pulsar, como si estuviera viva. Respiré profundamente y entré. El abismo. Dentro, el aire era denso y olía a cobre. Mis pasos resonaban en las paredes húmedas, y pronto la luz de mi linterna reveló extrañas marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia las profundidades. A medida que avanzaba, los sonidos comenzaron. No eran susurros, sino un murmullo gutural, como si docenas de voces intentaran hablar al mismo tiempo. Entonces, lo vi, un montón de huesos y ropa desgarrada. Sentí que mi corazón se detuvo. Me giré, dispuesto a salir corriendo, pero algo atrapó mi pierna. Un tentáculo, no hay otra forma de describirlo. Era negro como la tinta y tan frío como el hielo. Su presencia no solo perturbaba el aire a su alrededor, era como si absorbiera la luz misma, dejando un vacío palpable. Las sombras parecían retorcerse y alargarse hacia él, como si fueran atraídas por su mera existencia. Comenzó a tirar de mí hacia el interior de la cueva con una fuerza que desafiaba toda resistencia. Sus tentáculos eran viscosos y fuertes, como acero envuelto en músculos vivos. En ese momento, un sonido gélido y desgarrador llenó el aire. Era un grito, pero no uno humano. Miré hacia arriba, con el corazón latiendo en mis oídos, y lo vi, Greg, mi hermano desaparecido, colgando del techo. Estaba envuelto en un retorcido nudo de tentáculos que palpitaban como si tuvieran vida propia. Su cuerpo estaba inerte, pero sus ojos estaban abiertos, aunque vacíos. No había humanidad en ellos, solo un abismo sin alma. Era como mirar dentro de un espejo roto que reflejaba algo peor que la muerte. Con un esfuerzo sobrehumano, alimentado por el puro terror, logré soltarme. Las ventosas del tentáculo dejaron marcas en mi piel, quemaduras que parecían latir con un calor antinatural. Corrí como nunca antes lo había hecho, tropezando y cayendo en el suelo pedregoso de la cueva, pero no me detuve. El eco de mis propios jadeos me perseguía, mezclándose con un susurro grave que parecía provenir de las paredes mismas. Cuando finalmente salí al aire libre, el mundo pareció tambalearse. Me desplomé en el suelo, incapaz de mantenerme en pie, temblando y jadeando como si acabara de escapar del infierno.
El sol estaba cayendo, y las sombras del bosque parecían alargarse hacia la boca de la cueva, como si incluso la naturaleza temiera a lo que residía en su interior. La resolución. Sabía que tenía que hacer algo. Esa cosa no podía quedarse allí, esperando pacientemente a su próxima víctima. Dormí poco esa noche, con los ojos clavados en el techo y los oídos atentos a cualquier sonido fuera de lo común. Cuando finalmente el sol salió, reuní todo el valor que me quedaba y regresé a la cueva. Esta vez, iba armado con cemento desecado rápido, una pala y una determinación casi suicida. Cada paso hacia la cueva fue un suplicio. Mis manos temblaban al cargar los materiales, y mi corazón martillaba en mi pecho como si quisiera salirse. Al llegar a la entrada, el aire parecía más pesado, como si la oscuridad misma estuviera viva y observándome. Comencé a trabajar lo más rápido que pude, sellando la entrada con el cemento mientras murmuraba oraciones que ni siquiera sabía que conocía. Mientras aplicaba la última capa, un sonido bajo y gutural resonó desde el interior. Era como un rugido mezclado con un gorgoteo, algo que no pertenecía a este mundo. Sentía golpes al otro lado, tentáculos golpeando contra la roca con furia creciente, pero no podía detenerme. Finalmente, cuando todo estuvo sellado, me alejé tambaleándome, con las piernas a punto de ceder. Me giré una vez para mirar la entrada ahora bloqueada. Sabía que no era una solución definitiva, pero era todo lo que podía hacer. Desde ese día, no he vuelto a ese lugar. Ni siquiera me acerco al bosque. Sin embargo, hay noches, especialmente las más silenciosas, en las que creo escuchar susurros. No provienen de fuera, sino de los rincones más oscuros de mi mente, como si esa cosa hubiera dejado una marca que nunca podré borrar. Esta es la historia que nadie creerá, pero que todos deberían conocer. Si alguna vez te encuentras en un bosque y sientes que algo te observa, confía en tu instinto y sal de ahí. La naturaleza tiene secretos que es mejor no descubrir. ¿Qué harías tú si te encontraras con algo así? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato. Eso fue lo que sentí cuando escuché el primer susurro, un sonido apenas perceptible que rompió el silencio de la noche. Aquella noche, como cualquier otra, parecía destinada a pasar desapercibida. Sin embargo, lo que ocurrió transformó por completo mi perspectiva sobre las historias que nos cuentan desde la infancia. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque esta experiencia no la olvidarás. La leyenda de La Llorona es, sin duda, una de las más aterradoras de México. La conoces, ¿verdad? Esa mujer espectral que deambula por las noches, buscando a sus hijos con un llanto desgarrador que hiela la sangre. Pero, ¿qué hay detrás de este mito? ¿Y qué ocurre cuando uno se enfrenta cara a cara con lo inexplicable? El origen de una tragedia. Dicen que su historia se remonta a los tiempos coloniales, cuando una hermosa mujer mestiza cayó rendida de amor por un apuesto caballero español. De esa unión nacieron 2 hijos. Sin embargo, su amor terminó en traición. Él la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase social. La desesperación y el dolor la llevaron a cometer un acto impensable, ahogar a sus propios hijos en un río. Cuando finalmente tomó conciencia de lo que había hecho, su arrepentimiento fue tan profundo que acabó con su propia vida. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro, condenada a vagar por la eternidad buscando a sus pequeños. Pero, ¿y si te dijera que esta historia tiene raíces más profundas, conectadas con las creencias prehispánicas? Algunas versiones aseguran que La Llorona es, en realidad, una representación de Cihuacóatl, una deidad azteca conocida como la Mujer Serpiente. Según los relatos, esta figura sobrenatural aparecía cerca de ríos y lagos, llorando por las desgracias que estaban por venir. Su llanto era un presagio de muerte y destrucción. Podría ser que ambas historias se entrelazaron con el tiempo, dando vida a una leyenda que trasciende generaciones. Un encuentro personal. Quiero compartir contigo un relato que me llegó de un seguidor llamado Jorge. Me escribió diciendo, no creía en estas cosas, hasta que lo viví en carne propia. Era una noche oscura. Jorge había salido de una reunión con sus amigos y caminaba de regreso a su casa, acompañado únicamente por su fiel perro, un pastor alemán llamado Max. El trayecto era tranquilo, hasta que, al pasar cerca de un viejo canal, Max comenzó a comportarse de forma extraña. Sus orejas se levantaron y comenzó a emitir un bajo gruñido. Fue entonces cuando Jorge lo escuchó, un lamento lejano, suave al principio,
pero cargado de una tristeza tan profunda que hizo que su piel se erizara. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Max, normalmente valiente, retrocedió, su cola entre las patas. Jorge intentó calmarlo, convencido de que solo era el viento, hasta que la vio. A unos metros de distancia, una figura envuelta en un vestido blanco raído se deslizaba lentamente por el borde del canal. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros y, aunque no podía ver su rostro, Jorge sintió que lo observaba. En ese momento, recordó lo que siempre le había dicho su abuela: si escuchas el llanto lejos, ten cuidado, porque está cerca. Y si lo escuchas cerca, corre, porque está más lejos de lo que crees. El corazón de Jorge latía con fuerza mientras retrocedía lentamente. Max comenzó a ladrar frenéticamente, como si intentara advertirle del peligro. Fue entonces cuando el llanto se detuvo. Un silencio sepulcral inundó el ambiente, y Jorge supo que debía correr. Sin mirar atrás, él y Max se adentraron en la seguridad de su hogar. Esa noche no pudo dormir, y aunque intentó racionalizar lo que había vivido, algo dentro de él sabía que había sido testigo de lo inexplicable. La Llorona a través de los años. Lo que hace que esta leyenda sea tan escalofriante es su persistencia y capacidad de adaptación. Cada región de México, y en algunos casos incluso otros países de América Latina, tiene su propia versión de La Llorona. Esto no solo refuerza su lugar en el imaginario colectivo, sino que también le da una relevancia cultural única. En muchas partes de México, se dice que La Llorona busca a sus hijos perdidos cerca de ríos y lagos, y que su lamento desgarrador es un aviso de muerte o tragedia inminente. En Chiapas, por ejemplo, cuentan que su grito puede escucharse en los bosques densos, donde aparece vestida de blanco, con los cabellos sueltos y el rostro oculto tras un velo. Se cree que quienes la ven cara a cara son condenados a perderse para siempre en los caminos del monte. En otras versiones, como las de Veracruz, La Llorona adquiere un carácter más vengativo. Algunos creen que atrae a hombres infieles con su belleza sobrenatural, solo para revelar su rostro espectral y arrastrarlos al fondo de los ríos. En Yucatán, se mezcla con la mitología maya y se le asocia con Nueve Tab, una deidad que también ronda los cenotes y castiga a quienes no respetan los espacios sagrados. Un eco en otras culturas. La figura de La Llorona no está limitada a México. En Guatemala, por ejemplo, se le conoce como la Ciguanaba, una mujer espectral que castiga a hombres irresponsables, atrayéndolos hacia el peligro con su apariencia seductora. En Colombia, algunas versiones se entrelazan con la leyenda de la Madremonte, una mujer que protege los ríos y castiga a quienes explotan la naturaleza. Esto demuestra cómo el arquetipo de La Llorona trasciende fronteras, conectándose con un miedo universal, el temor a lo sobrenatural y a la pérdida de lo amado. El impacto de su llanto. Más allá de las historias regionales, hay un elemento que une todas las versiones de La Llorona: su llanto. Se dice que escuchar su lamento, ¡ay, mis hijos!, tiene un efecto hipnótico y paralizante. Algunos testimonios aseguran que este sonido puede cambiar de dirección, confundiendo a quienes tratan de huir. En Puebla, se cuenta que el llanto comienza como un susurro lejano y se intensifica hasta sentirse como un grito desgarrador justo detrás de quien lo escucha. Según relatos contemporáneos, su llanto también se ha asociado con accidentes inexplicables. Una mujer de Oaxaca narró que, después de escuchar el grito de La Llorona cerca de su casa, encontró a su ganado desorientado y sin vida, como si algo los hubiera aterrado hasta la muerte. Testimonios que hielan la sangre. Mi abuela siempre nos contaba que, cuando era joven, escuchó a La Llorona mientras lavaba ropa en el río. Decía que el sonido era tan desgarrador que sintió como si le arrancaran el alma. Desde ese día, nunca más volvió a acercarse al agua después del anochecer. Otro testigo, un campesino de Michoacán, aseguró que vio una figura blanca flotando sobre el río. No caminaba, flotaba. Sus pies no tocaban el suelo y su rostro era un vacío oscuro. Corrí con todas mis fuerzas, pero su llanto parecía seguirme. Sentí que iba a morir. Un grupo de excursionistas en el norte de México compartió una experiencia similar. Estábamos acampando cerca de un lago cuando uno de mis amigos dijo haber visto una figura blanca caminando sobre el agua. Nos reímos de él, pensando que era una broma. Pero esa noche, todos escuchamos el llanto. Era como si viniera del lago mismo. Nunca hemos vuelto a ese lugar.